Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días. Arrancamos esta edición especial de Conversatorio Periodístico versión PM con un entrevistado de primera mano, con un referente del plano político, por supuesto, a nivel de la República. Lo tenemos a nada más y nada menos que al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, con nosotros, a quien desde ya le agradecemos su tiempo. Antes de arrancar con él y saludarlo e interrogarlo, vamos a saludar rápidamente a nuestro compañero con quien vamos a estar amenizando en estos minutos más adelante, Juan Pablo Fernández Bogado. Buenas tardes, ¿cómo estás? David Chamorro, un gusto saludarte, también al vicepresidente de la República, ya le hago extendido nuestro saludo y por supuesto a toda nuestra teleaudiencia que está muy expectante en torno a la entrevista que vamos a lograr en la tarde de hoy, David. Totalmente, vicepresidente, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes, David. Un gusto estar con ustedes a través de 5 días. Excelente, vicepresidente. Para no perder mucho tiempo, quiero ir ya con la primera pregunta. Esperemos aprovechar al máximo estos minutos y cualquier cuestión que usted también quiera compartir con nosotros, bienvenido será este espacio. Vamos a la reforma del Estado, vicepresidente. Vamos de directo con esto. ¿Cuál es la viabilidad de esta propuesta de reforma? Hay muchos sectores que están totalmente opuestos a esta propuesta. Hay muchos proyectos de leyes dentro de esta propuesta que no va a beneficiar a muchos sectores. ¿Qué tan viable es o qué tan inviable sería esta reforma del Estado desde este gobierno actual? Bueno, es una decisión política del Poder Ejecutivo de acompañar lo que va a ser la reforma estructural del Estado, en la cual tenemos 3 puntos muy importantes que yo creo que van a ser un antes y un después en todo lo que hace referencia al Estado. Por de pronto nosotros ya presentamos el borrador de la ley del servicio civil, de la carrera del funcionario público, y sobre esto nosotros vamos a estar discutiendo en estos próximos 15 días como para presentar de vuelta ya el borrador final a la Comisión Bicameral del Parlamento. Bien, estamos de vuelta en este espacio de conversatorio periodístico, edición PM, aquí por las pantallas de 5 días, compartiendo con Juan Pablo Fernández Bogado y actualmente con este entrevistado especial, el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Problemas técnicos en el bloque anterior, así es que vamos a la pregunta y resumo 2 preguntas en una pregunta compuesta. Por un lado, vicepresidente, ¿cuál es la viabilidad de esta propuesta de reforma del Estado? Y hay muchos sectores que están opuestos a que su figura particularmente sea la que esté encaminando este proyecto de reforma estatal. ¿Qué opinión le merece todo esto? Yo respeto todas las opiniones, pero soy yo el nexo constitucional con el Congreso. Por eso el presidente de la República me solicitó a mí encabezar este trabajo, que no lo va a hacer el vicepresidente de la República. Lo va a hacer presentando propuestas del Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, quien finalmente es la que va a aprobar las leyes. Creo que es viable. La otra pregunta, yo creo que sí existe la posibilidad de que nos pongamos de acuerdo con el Congreso para sacar las distintas leyes, porque hoy es una necesidad imperiosa de plantear una reforma estructural del Estado. Además, la sensibilidad ciudadana nos permite que hoy la clase política también interprete que es el momento de hacer esta reforma. Doctor Velázquez, para nosotros realmente es un tiempo valioso. La última vez que creo que habló con la prensa y con la ciudadanía fue en aquella conferencia de prensa cuando hizo el tema del anuncio de la reforma del Estado. Durante ese tiempo a esta parte se volvió a viralizar bastante la imagen suya en un yate. ¿Qué sentimiento le da tener que ver todos los días esa foto y las personas que aparecen con usted en ese yate? Primero, es una foto del año 2015 en la cual yo había sido invitado oficial por el gobierno del Líbano, en donde nosotros utilizamos ese yate para ir a un almuerzo con empresarios del Líbano, que posteriormente ese grupo que me había invitado vinieron al país para buscar
hacer negocios con el país, que es lo que yo creo que, si bien era una cuestión más bien política, la invitación que me hicieron desde Líbano, yo aproveché para ir a promocionar al país. Y yo creo que con los empresarios hay que ir a hablar para tratar de generar inversionistas para nuestro país. Y no me afecta absolutamente en nada, porque los que estamos presentes en ese yate, la mitad son mis colegas diputados que me acompañaban en ese momento. En ese momento el embajador paraguayo en el Líbano y 2 o 3 empresarios libaneses que están trabajando en Ciudad del Este. Y nada más, absolutamente no tengo nada que ocultar ni nada de qué arrepentirme. Se plantea también, vicepresidente, y espero me entienda las preguntas que le tengo que formular, por muchas razones también, y queremos nosotros entender su posición sobre el punto. Estas imágenes que justamente usted está haciendo una referencia en ese momento particular, dicen de que son imágenes que incluso el gobierno de los Estados Unidos toma como un elemento de investigación en un contacto suyo con el Hezbollah, en su época también en la zona fronteriza del Alto Paraná. ¿Puede ser cierto esto? Voy a responderle para que entienda. No es cierto eso. Eso fue un mensaje de una organización no gubernamental por parte de una persona que se dedica a sacar información de los medios periodísticos y envía como si fuera una investigación. Pero la respuesta más concreta que te puedo dar es que yo, después de esa foto, fui invitado por el gobierno de los Estados Unidos 5 veces. Y además fui invitado por el Estado de Israel. No sé si esa es la respuesta que ya genera totalmente, me libera totalmente de cualquier sospecha de ese tipo. Y son las posturas que se manejan, vicepresidente. Tenemos que hacer de estas consultas porque es un poco la constante, el constante cuestionamiento que se hace la gente respecto a estas vinculaciones. Más allá de la realidad o no, es usted el que tiene la palabra ahora mismo, es usted el que tiene la postura. Así es que estamos para escucharle y lo que tengan que decirnos. Dejando un poquito este tema de lado, quiero volver al tema de reforma. ¿Por qué? Porque ayer hablábamos con el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico y nos decía que esta propuesta actual es totalmente inviable y que a partir del año 2023 recién es donde se va a ver realmente si hubo o no hubo efectividad en el caso. No te entendí bien. ¿Quién dijo eso? El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, Efraín Alegre, decía que esta propuesta de reforma actual es totalmente inviable. ¿Qué opinión le merece esto? Nada, yo sé que una reforma estructural del Estado siempre va a tener detractores, pero nosotros estamos confiados en que la mayoría de la clase política vamos a acompañar, incluidos los parlamentarios del PLRA. O sea, se puede plantear esto realmente, vicepresidente, porque como le decía al principio de la entrevista, hay muchas propuestas dentro de la reforma que estarían afectando muchos intereses de la clase política, gastos superfluos, la función pública, la modificación en sí de la función pública. O sea, hablamos de demasiados intereses de por medio. Por eso es que vuelvo a mi pregunta, ¿es realmente viable esta propuesta? La primera, el tema de la función pública ya lo presentamos. En 15 días vamos a presentar el proyecto final del Ejecutivo y vamos a comenzar ya a discutir en el Congreso y creo que va a ser la primera ley que va a salir. Doctor Hugo Velázquez, me parece importante también ahondar un poco en eso que usted planteaba de su rol constitucional al inicio de esta entrevista. Se dice de que usted es el monje negro de este gobierno y que en realidad usted es el que tiene el poder detrás del presidente y que incluso lo salvó en una oportunidad ya ante un juicio político en puertas. ¿Es así? ¿Usted es el monje negro? No, no es cierto. Yo soy el compañero de trabajo del presidente de la República y en la medida que él pide mi opinión sobre temas determinados, yo le acerco a él. Por eso ustedes no me van a ver mucho tomar decisiones directas, salvo que el presidente de la República me solicite. Él es el líder del país, el líder
el número 1 del país y yo estoy a su lado como el número 2. Totalmente. Sin salir mucho de esta cuestión, Juan Pablo, quiero consultarle. Tengo una serie de preguntas también que nos pasaron para hacerle al vicepresidente. Ya decía el ex senador paraguayo Cubas de que usted estaría vinculado con grupos mafiosos. ¿Eso no es así, vicepresidente? No, no es así, absolutamente. Yo hace 20 años aproximadamente estoy en la función pública, 5 años estuve como fiscal, agente fiscal del Ministerio Público. Salí de la fiscalía, estuve 5 años en la Cámara de Diputados en un gobierno, en ese momento nosotros éramos de la oposición, retornamos al poder, otros 5 años de diputado y actualmente vicepresidente de la República. Es decir, absolutamente eso no se puede guardar debajo de la alfombra. Si eso hubiera existido, hace rato hubiera salido, salvo las mentiras que se dicen y que no se ven, de lo que ya me preguntaban sobre el tema del Hezbollah. Pero como les dije, yo tengo mucho acercamiento con el gobierno de los Estados Unidos y también del Estado de Israel. Perfecto. Doctor Velázquez, la otra cuestión también importante que nos gustaría su opinión. Vemos también muchas publicaciones sobre la gran familia que usted tiene en el sector público. Estamos hablando de una reforma del Estado, doctor Velázquez. ¿Qué opinión le merece eso? Nada, la reforma del Estado es para todo el mundo y no va a haber privilegio para nadie. De la manera que salga la ley, va a ser aplicable para todos. ¿Incluida a su familia? No hay privilegios para nadie. ¿Qué es cierto, doctor, en que en esta reforma no se pueden tocar los salarios de las binacionales, por ejemplo? Una cuestión muy debatida. Sí, y eso va a ser el principal debate en el Congreso, porque nosotros podemos sacar una ley que en el derecho positivo está por debajo de un tratado internacional que es lo que rige las ambas binacionales. De manera que va a ser una discusión profunda de lo que vamos a hacer con relación a las binacionales dentro de esta reforma. O sea, solamente con la cuestión de las notas reversales, con su modificación, nada más se podría acceder a esto. Así, eso es así mismo porque los tratados internacionales tienen que ser ratificados por el Congreso. De manera que la decisión del Congreso es de que a través del tratado de la Itaipú y de Yacyretá, que están por encima de la ley positiva, del derecho positivo nacional, entonces es difícil que lo hagamos a través de una ley, solamente a través de la modificación del tratado. Entonces, ¿es o no es viable, vicepresidente, esta cuestión de que nadie gane más que el presidente de la República, ese tope de los 37 millones? En el Poder Ejecutivo se va a cumplir. En las binacionales tenemos que ver la manera que podamos hacer eso. ¿Y en los demás poderes, vicepresidente? Y en los demás poderes, yo creo que nadie gana más que el presidente de la República, ni en el legislativo ni el judicial. Perfecto. Doctor Velázquez, la otra cuestión también importante, estamos a un año ya del tema aquel del acta bilateral y aún no hay responsables. Se formaron las comisiones de investigación, sacaron sus informes, la justicia ausente, el Ministerio Público ausente de vuelta. ¿Su opinión al respecto? Y me gustaría ya que el Ministerio Público tome ya la decisión correspondiente, porque la Comisión Bicameral lo investigó bastante bien. La investigación de la Comisión Bicameral fue transmitida en directo para toda la ciudadanía y ustedes vieron de que nadie nunca habló del vicepresidente de la República con relación al acta. Ahora sí, y vuelvo a ratificar de que sí estuve en la venta de la energía al sector privado brasileño, que es una solución al sistema eléctrico paraguayo. Y sobre el punto que me parece importante ante su reclamo al Ministerio Público, hoy en este momento también en la Cámara de Diputados se está dando la posibilidad del juicio político a la fiscal general Sandra Quiñones. Esta situación en particular
podría ser un acuerdo con el cartismo para salvar a la misma? No, yo no creo. Además, podemos tener opiniones distintas sobre lo que ocurrió. La motivación del pedido del juicio político me parece absurdo. Uno no puede llevarle a una fiscal general del Estado a un juicio político por el tema de que una fiscal se haya ido a tratar de dar, como se mencionaba, privilegios a una persona. Yo creo totalmente absurdo un planteamiento de juicio político a una persona de esa investidura. Es muy importante tener en cuenta el saneamiento de la corrupción también, vicepresidente, porque ahora en medio de esta crisis, las necesidades que tiene el Ministerio de Salud, y aún así se dan actos ilícitos, ilegítimos, con el tema de las licitaciones. ¿Qué está pasando con todo esto realmente? Y estamos esperando que el Ministerio Público nos diga y que actúe con todo el rigor y la fuerza de la ley. Vicepresidente, la noticia es que justamente la fiscal general se salvó. Entiendo que usted también está de acuerdo con esta posición. ¿Está de acuerdo con su actuar en el Ministerio Público así como están las cosas? Estamos satisfechos con la actuación de la fiscal general del Estado. En particular, yo estoy satisfecho. Usted conoce muy bien justamente lo que es el trabajo dentro del Ministerio Público. ¿Este es el gobierno de los fiscales? No sé por qué, cómo podría ser el gobierno de los fiscales, no entiendo tu pregunta. Tenemos muchísimos fiscales en todos los estamentos del gobierno, ex fiscales en muchos de los casos, y muchos al frente de entidades o por lo menos servicios que deberían ir en contra de la corrupción. No se ve mucho del combate a los mismos, vicepresidente. Yo creo que desde hace bastante tiempo los fiscales vienen ocupando cargos en la estructura del Poder Ejecutivo. Y evidentemente porque es una institución donde se ha preparado y capacitado a la gente. En el periodo pasado, el ex ministro del Interior era también el fiscal. Los dos ex ministros del Interior del periodo pasado fueron fiscales, de manera que el Estado, en este caso, está utilizando a las personas que fueron capacitadas por él mismo a los efectos de ocupar otros cargos. Y no me parece nada mal. Sí, por sobre todo. David, si me permitís también nada más Por para favor. cerrar un poco el tiempo y aprovechando. Vicepresidente, también en torno a eso, me parece importante destacar el tema de volver al punto de la reforma del Estado. Las cosas así como están definitivamente ya no dan más. Y este tema en particular de la epidemia que estamos viviendo desnudó completamente un Estado incapaz de resolver los problemas de la gente. La epidemia de la corrupción, vicepresidenta, a su criterio, ¿cuándo va a acabar en el Paraguay? Y cuando modifiquemos nuestra cultura, tanto el sector público como el sector privado. ¿El sector privado también es corrupto? ¿Y cómo puede haber corrupción en el sistema público si no existe en el sistema privado? ¿Quién le corrompe al sector público? David. Bueno, es una interrogante bastante compleja. No sé si se responde realmente a la pregunta, ¿verdad? Porque cada sector debe ser responsable por sí mismo, creo yo, en mi parecer, el sector público por un lado, el sector privado por otro lado. Si uno es más endeble o más permeable a ser corrompido por el otro, no sé realmente dónde estaría la falencia real. En nuestra cultura, hay que modificar la cultura de la corrupción en el Paraguay. No hay que tratar de decir que el sector público nada más es corrupto cuando que el corruptor es el sector privado. Para entender nada más sobre el punto, se baila de a dos, en la corrupción se baila de a dos. Y cuando me dice que el tema es cultural, entonces el paraguayo es corrupto. Y la naturaleza de la corrupción significa que ambos lados del escritorio están siendo corrompidos. Y entonces, ¿cuál es la manera de cambiar? ¿Cambiarlo solamente al sector público o cambiar al sector privado? Hay que cambiarle al paraguayo. ¿Cómo erradicamos eso? ¿Con sanciones? Las instituciones tienen que funcionar. Es difícil de buenas a primeras terminar la corrupción, pero lo que hay que terminar es con la impunidad. Son las instituciones quienes tienen que fortalecerse y evitar que exista impunidad, porque la impunidad es peor que la corrupción.
Sí, sí. Sobre ese tema, ¿Poder Judicial aplazado? Estamos mejorando, el país no va a cambiar de la noche a la mañana. Nosotros habíamos hecho un compromiso con la ciudadanía cuando estamos en campaña y hoy estamos cambiando ya cerca del 70% de los ministros de corte. El ministro del día. A ver, tuvimos problemas. Juan Pablo, si podés volver a replantear la pregunta, hubo una mala conexión ahí. Bueno, hasta que Juan Pablo recupere un poco el tema de la conexión, le hago la siguiente pregunta, vicepresidente, volviendo al tema de la reforma, que sería nuestro tema principal. Gastos superfluos, este es un tema sumamente polémico, sumamente debatido. Muchos están de acuerdo en que se recorte al máximo el tema de gastos superfluos y muchos consideran que ciertas cuestiones hacen o no hacen a los gastos superfluos. Por ejemplo, viáticos, viajes, combustible. ¿Qué opinión usted le merece? ¿Recortar realmente al máximo o tener que apuntar en otras aristas para poder, digamos, tener un mayor colchón financiero? Hay que recortar, pero sin perder de vista la función misional de cada institución del Estado. Es decir, hay algunos viajes y viáticos que se tienen que reconocerle al funcionario cuando se va a actuar en lo que es la institución, la misión Sí. de esa institución, ¿verdad? Entonces, hay que establecer perfectamente las diferencias en lo que es realmente superfluo o lo que realmente es necesario para que una institución funcione. A su criterio, Doctor, deben viajar entonces. El combustible deben tener entonces ese canje para ir al interior, para salir en todo caso. Así es, por ejemplo, los funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿cómo no van a tener combustible cuando tienen que ir a asistir a los productores, a los pequeños productores? Perfecto. Vicepresidente, una cuestión a fondo me parece importante también. El Banco Interamericano de Desarrollo dice que se roba y despilfarra 1.600 millones de dólares anualmente en el Estado paraguayo. Esto es un cachetazo a un país pobre. ¿Por qué lo permiten y lo toleran? Ni lo permitimos ni lo toleramos. Evidentemente que las instituciones que deben investigar no llegan al fondo de la cuestión, pero tampoco puedo opinar sobre lo que vos me estás diciendo, yo desconozco, pero si se tolera es porque no se está investigando a profundidad. De vuelta, caemos en el Ministerio Público, discúlpame David, no se investiga desde el Ministerio Público. No, y la institucionalidad, la institución que se encarga de las investigaciones es el Ministerio Público. Y la cuestión de los procesos burocráticos también. Este es un mal endeble que está, pero transversalmente a todo. La excesiva burocracia, vicepresidente, porque entre una cuestión se solucionan, pasan meses, años y la gente está se olvida inclusive. Ese sería otro problema también. No te copié bien, David. No te copié bien. La cuestión, sí, le repito, la cuestión de la burocracia sería otro mal endeble que está también ahí transversal a todas las problemáticas como la corrupción. Muchos procesos, digo, bien tardan años sin solucionarse y la gente hasta termina olvidándose, se enfrían las cuestiones y los casos. Sí, pero eso normalmente porque todo, si estamos hablando de un proceso de investigación, tienen plazos procesales establecidos en la ley. Si haces referencia a eso, ¿verdad? Pero nosotros, lo que vos estás hablando también de la burocracia estatal, vamos a llamarle ya la burocracia estatal, nosotros lo vamos a combatir a través del gobierno digital. Vicepresidente, le agradecemos muchísimo su tiempo. Este espacio de diálogo para nosotros y para la ciudadanía es muy importante. Hablar con nuestras autoridades y hablar de manera descarnada, así como lo hemos hecho en este momento. Sí. Ojalá que se pueda repetir más seguido porque es muy enriquecedor también conocer a profundidad estos detalles. Estamos por llegar al día 80 de la cuarentena. La gente ha dado mucho de sí, haciendo una autocrítica y en su justa medida, ¿qué le ha faltado al Estado para poder estar óptimos en este periodo de tiempo? Bueno, nosotros creo que se ha tomado las decisiones acertadas
en materia sanitaria, en todo lo que hace referencia a la pandemia. Nuestra debilidad es, como fue la debilidad de todos los países del mundo, de no conseguir inmediatamente los insumos para prevenir, para estar preparados en el caso de que se recrudezca este tema de la pandemia, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un problema no que tenemos los paraguayos ni que nosotros no pudimos establecer de otra manera, sino es un problema que tuvieron todos los países del mundo. Este tema de los materiales, yo les voy a contar de que tuvimos que ver por cuál era la vía para traer los equipos, porque teníamos conocimiento que cuando venía por Medio Oriente, cazabombarderos turcos se subían y hacían bajar a los cargueros. Sabemos que tuvieron problemas, que se tuvo también problemas en los Estados Unidos, se tuvo problemas en el Brasil. Entonces, como era un problema a nivel mundial y el gran proveedor era China, entonces ocurrió todo lo que nosotros no estábamos en condiciones de resolver por nosotros mismos. Pero en general creo que todas las medidas que se tomaron fueron muy acertadas. Y brevemente sobre ese punto final que acaba de plantear, ¿por qué pasó lo de los productos chinos? ¿Qué pasó ahí? China aparentemente le estafó a medio mundo. ¿Y por qué no a Paraguay? Y encima no al Estado, a los empresarios privados, porque finalmente el Ministerio de Salud rechazó todos los productos que enviaron y que no correspondía a las especificaciones técnicas. Vicepresidente, de mi parte le agradezco mucho su tiempo con nosotros. David. Totalmente, sí, quería aprovechar este último minuto, vicepresidente, ya que estoy seguro de que mucha gente nos está viendo actualmente. ¿Qué mensaje podemos darle? ¿Cómo va a terminar el Paraguay en este 2020? ¿Qué tanto podemos refugiarnos no en el Estado hoy día? Bueno, eso es muy difícil de responder. Estamos en una crisis mundial en donde nosotros estamos muy bien posicionados, pero es un partido larguísimo. Apenas terminó el primer tiempo y nosotros no podemos hacer conjeturas. Sí, lo que no tenemos que descuidarnos es en evitar todas las recomendaciones que se nos dan como para que mantengamos de esta manera el país. Yo creo que estamos muy bien y tenemos que seguir por esta senda. Por último, ¿podemos confiar, vicepresidente, en que el Estado va a tomar las decisiones pertinentes en todo este proceso? Eso es lo que estamos tratando de hacer. Eso es lo que tenemos como funcionarios del Estado. Es lo que estamos tratando de que la economía vuelva a mejorar para mejorar la calidad de vida otra vez de nuestro pueblo. Excelente. Vicepresidente, muchas gracias por su tiempo. Juan Pablo. A las órdenes, David. Muchas gracias, vicepresidente, y volvemos nosotros con... Gracias, doctor Velázquez. Nosotros hacemos la pausa, David. A la vuelta estamos con más informaciones. Es así mismo, Juan Pablo. Hacemos la pausa. Muchas gracias por la compañía.